Está ahí. Ahora, 1, 2, 3. Muy buenas noches, profesor. El día de hoy nosotros, Ignacio Baeza y yo, Javier Nanco, vamos a realizar un video explicativo sobre nuestro programa del trabajo de lenguaje de programación. Somos de la sección 411 y lo que debemos hacer es desarrollar la aplicación en lenguaje C++, cumpliendo con los formalismos de la programación estructurada o de la programación orientada a objetos, e incluyendo la autodocumentación necesaria para describir el propósito de los datos declarados y el objetivo de las funciones o métodos utilizados. Lo primero que debemos reconocer es el BNF, que estará dentro de las opciones del menú. Son 5. La primera es la del BNF, que es una opción que iremos cada una explayando más adelante. La segunda son las operaciones de desplazamiento de bits. La tercera es la linealización de estructuras dinámicas. La cuarta son las referencias inválidas, o dígase dangling de reference. Y la quinta es la linealización de arreglos bidimensionales y representaciones de conjunto. En consecuencia, la referida aplicación debe contemplar un menú con las opciones atingentes. Claro, lo que le expliqué recién. Nuestro menú imprimirá en pantalla las opciones que tenemos que elegir y gracias a un while y a un switch sabremos qué opción vamos a tomar. Aquí está, se puede apreciar cuál es la primera opción, la del root BNF, la del desplazamiento de bits, la de la matriz, el dangling y conjuntos. El CA clear y el CA ignore se utilizan en caso de que nos equivoquemos e introduzcamos un carácter erróneo dentro de las opciones, como lo puede ser, no sé, una letra o otro tipo de carácter. Ahora los dejaré con mi compañero para que él pueda explicar cómo funciona el BNF. Ok, compartimos pantalla. Se ve. Se ve muy bien. TC conjuntos. TC shifteo BNF. Ok, BNF. Eh, BNF versión 2. Ok, primero declaramos tanto un string como un int para saber el largo de nuestra cadena. eh, y vamos a basarnos en el label para eh, decirle a la persona si cumple con su cadena, cumple o no cumple. Entonces, eso. Entonces van a ver go to a sí, go to a no. Ok. Entonces, se le pide una cadena al usuario y se mide automáticamente el tamaño de esta cadena. Si es menor a 3 o si es mayor a 11, eh, automáticamente no cumple con los límites establecidos, puesto que el límite que se nos estableció en la pauta era 10, una cadena de 10 de máximo. Pero claro, yo le estoy pidiendo que ingrese el guión, entonces 11 de máximo. Después tiene que tener 3 de mínimo porque como se compone de número guión dígito verificador, claro, necesito 3 caracteres. Entonces, claro, si no cumple con estos dos, automáticamente no. Siguiente, después pasamos y recorremos nuestra cadena para verificar de que en los primeros caracteres, que son la parte sin el dígito verificador, eh, vea si tiene números, solo números. Entonces usamos el código ASCII para corroborar de que en estas zonas en las que solamente tienen que haber números, existan números. Si no existen esos números, automáticamente se despliega el mensaje de que tiene caracteres no numéricos donde sí debería y que lo intente no. Y lo manda a no directamente. Chao. Si después va a verificar que el guión exista. Si no existe el guión, automáticamente desechado también, porque se expide explícitamente cuando aquí se pide que ingrese con el guión. Entonces, en go to no, directamente chao si no tiene guión. Después, ahora corroboramos de que el valor que está más a la derecha de nuestra cadena sea un valor numérico. Si es un valor numérico, lo manda así. ¿Por qué? Porque sí cumple. Porque si ya pasó porque la parte de la izquierda sea numérica y que la parte de la derecha sea numérica, sí cumple. Después se corrobora de que el valor que está más a la derecha
se contempla de que puede ser una K mayúscula. Entonces, utilizando el mismo código ASCII, corroboramos de que cualquier valor que no sea una K mayúscula lo redirige a no. Y en caso contrario, sí. ¿Por qué? Porque sería una K mayúscula. Entonces, claro. Y aquí están las declaraciones de los labels, que es sí cumple y no cumple. Y después el salir. Y eso sería el beneficio. Muchas gracias, Ignacio. Ahora lo que yo voy a explicar va a ser la matriz. Lo primero que hacemos es definir una matriz y un arreglo. La matriz debe ser cuadrada de tamaño 100 y 100, y el arreglo debe ser de tamaño 100. Nos vamos a dirigir a la función principal para ver qué es lo que ocurre. Lo primero que se hace es definir una matriz A, un arreglo B y un entero C de tamaño 10. Lo primero que hacemos es llamar a la función llenar a la matriz de tamaño C, C. Entonces vamos a ir directamente a la función llenar. La función llenar se encuentra aquí. Lo que hace es simplemente recorrer la matriz y a medida que la va recorriendo, va a ir agregándole números aleatorios gracias al rand, que el random los otorga la librería, valores aleatorios entre el 9 y el 1. Después, lo siguiente que ocurrirá después de llenar la matriz será recorrer, que la función recorrer es bastante simple. Lo que hace es imprimirnos en pantalla recorriendo la matriz y cada vez que llegue al final de una columna, se pegará un salto de línea. Lo siguiente que hace, vaciar el vector. El vector B de tamaño 100 lo vamos a vaciar completamente. Aquí se encuentra. Solamente se recorre y se iguala cada valor a 0. Después, ahí recién operamos el menú. Se imprimirá en pantalla gracias al while el menú, que es, nos aparecen 4 distintas opciones que ahora veremos a continuación. Vamos a llamar a la función de matriz y la primera, de ejemplo, la matriz diagonal superior derecha. Esta, si se dan cuenta, está llena de ceros estos valores, y esta es cómo se visualiza una matriz superior derecha. Si se dan cuenta, después lo que hace es traspasarlo al vector. Lo hace simplemente traspasando, vamos a ver cómo lo hace a través del código. Se llama la diagonal superior, se imprime en pantalla. Vamos a ver cómo funciona primero la diagonal superior. Funciona tanto la diagonal superior izquierda, la diagonal superior derecha, la inferior izquierda y la inferior derecha funcionan de una manera muy similar, así que solamente explicaré las diferencias de estas. Y me explayaré en esta. La diagonal superior, por ejemplo, lo que hace es recorrerla y cuando el j sea mayor a i, lo que hace es igualarla a 0. Bastante simple. En caso, por ejemplo, de la inferior derecha, es lo mismo, pero en vez de ser menor, tiene que ser mayor el j. ¿Qué es lo que ocurre en la superior izquierda? En la superior izquierda y en la inferior izquierda suele ocurrir algo distinto. Nosotros necesitaremos un entero n de tamaño 1 que iremos aumentando cada vez que recorremos todas las filas. Y se lo iremos restando al número de columnas si j es mayor a columnas menos n y lo igualaremos a 0. Eso es simplemente lo que hace. Después lo ingresa al vector, que esa es la última función que les mostraré. Lo ingresa al vector, simplemente lo recorre y va agregando cada dato que sea distinto de 0 al vector. Y lo último que hace es imprimir el vector en pantalla, que gracias a esta función solamente los imprime todos en pantallas con un salto de línea y con los corchetes. Y después de eso finaliza la opción. Lo dejo con mi compañero para que explique el desplazamiento de bits. Ok. Ok, desplazamiento de bits. Eh, Sí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Estamos. Sí. Estamos ready. Ok. Primero creamos la constante de maxint, que va a ser simplemente el valor máximo que puede tomar un entero. Y se declaran tres variables. Un factor y dividendo, factor y divisor, salir del while. Ok, menú completamente genérico para ir a multiplicar y dividir. No tiene nada de especial, sinceramente. Ok, después, utilizando
la función que se nos entrega en la PPT-2 la implementamos simplemente copiar y pegar, no hay necesidad de crear algo que tenemos entregado textualmente, entonces copiamos y pegamos y le hicimos un par de cambios. Como por ejemplo, el del signo, tuvimos, como vimos que el programa no servía precisamente si tenía un valor negativo, simplemente le hicimos esta pequeña adaptación que lo que hace es quitarle el signo al principio del programa para después agregárselo al final. Y simplemente es una tontería, pero es importante porque realmente no funcionaba con números negativos. Entonces, después, ¿cómo funciona este algoritmo que se nos entregó? Entonces, tuvimos que tomarlo, leerlo, moverlo, jugar con él, entender cómo funciona la operación de multiplicar con bits, porque después nos va a servir, nos sirvió un montón para poder hacer la función para dividir con bits. Entonces, claro, con Shift, perdón. Ok, entonces, tomamos mientras que el i sea igual, o sea, distinto a cero, ok, esto podría haber sido el x, podríamos haber cambiado los valores, en realidad da igual cuál tomemos como x y como y, si como es conmutativo, podemos poner cualquiera como, podemos poner los valores al rey, da igual. Ok, entonces, se analiza ahí y cada vez que entra este if, el i se va actualizando por su i dividido en 2. Entonces esto podríamos eh, cambiarlo un poquito, pero en realidad el i porcentaje 2, el módulo de 2, nos sirve para saber si el valor de x que queremos es que es el que estamos acumulando, porque z va a ser la suma de muchos x anteriores. Y claro, cuando el i, la cadena del i, tiene un 1 al principio, o sea, al final, sí, final, lo más a la derecha posible, eh, ese valor nos interesa guardarlo. Entonces, ese valor de x nos interesa guardarlo. Entonces, claro, vamos acumulando x mientras que el i sea impar. Impar, sí, impar. Sí, ¿por qué? Porque esto va a ser un booleano y uno verdadero y bueno, se entiende. Y después de hacer ese análisis, se va a shiftear el X una vez hacia la izquierda y luego se shiftea una vez el Y hacia la derecha. Y bueno, después de repetir eso muchas veces, vamos a tener que el Z se va a acumular y va a ser la suma de, eh, como que lo que hizo el programa fue separar uno de nuestros factores en una suma de potencias de 2 y simplemente sumó la que le servía. Y eso. Es un poco difícil hacer como explicarlo sin hacer dibujos y sin poder mostrarlo como a detalle, como me encantaría, pero eh, hago lo que puedo hablando. Después, la división. La división le llegan dos valores enteros, igual que en el anterior, y eh, creamos tres variables. El cuociente, que va a ser el valor que vamos a devolver. El R, que va a ser un valor que nos va a ayudar a saber qué tan grande es el número que estamos dividiendo. Y el signo, que el signo es exactamente lo mismo que en el anterior, es para quitarle el signo al principio antes de que empiece a ejecutarse el programa de por sí y después agregárselo al final para poder devolverlo correctamente. Entonces, creamos un for que itera 30 veces. Itera 30 veces de 30 a 0 porque en nuestra cadena de entero tiene 32 espacios para rellenar, pero el espacio de más a la izquierda va a ser siempre el signo. Entonces, como el signo no nos interesa, lo recorremos 31 veces. Y entonces, por eso de 30 hasta 0, que sería lo mismo que de 31 a 1, y bueno, se entiende. Después, actualizamos el valor de R. R va a ser igual a divisor shifteado i veces. ¿Para qué lo shifteamos i veces? Para poder saber qué tan grande es el número que estamos dividiendo. Y es precisamente el saber qué tan grande es el número que estamos dividiendo lo que nos va a ayudar a poder llegar a este condicional que nos va a decir, ok, es tu número
eh, el número que tenemos ahora menor al R shifteado y veces. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es separar bueno, es como cambiar nuestro divisor por una división que tenga un factor de 2 elevado a algo. Entonces, claro, ya es precisamente lo que hacemos aquí en la línea 61, cambiando el valor de R. Y bueno, cuando se cumple de que el dividendo es menor a o menor igual a un divisor por 2 elevado ahí, bla, 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 entramos dentro del condicional. Dentro del condicional se hacen 2 instrucciones que son muy simples. Es el cociente, lo vamos a cambiar, que va a ser el cociente, va a ser el acumulado de 1 shifteado y veces. ¿Por qué es 1 shifteado y veces? Porque, eh, bueno, el I va a ir disminuyendo cada vez, entonces, claro, nosotros creamos el primer valor, después el segundo, entonces el primero se va a mantener, después es como ir haciendo una suma muy específica que nos va a quitar ciertos valores que mm, nos hacen ruido al hacer ciertas sumas, claro, porque el OR lógico lo que hace es que si son dos uno se cambia a cero y nos va a dar una suma muy específica, y esa suma muy específica es exactamente la suma que estamos buscando. Después, el dividendo lo vamos a igualar al dividendo menos R. ¿Por qué? Porque, claro, hicimos como, cambiamos el valor de nuestro numerador. eh, no, cambiamos el valor de nuestro denominador y entonces ahora que ya tenemos nuestra primera suma, entre comillas, con el OR lógico, necesitamos tener la otra parte de esta suma, porque claro, estamos separando varios factores, entonces tenemos que el dividendo bajarlo para que después el condicional de aquí, el de la línea 66, cambie, porque claro, si va a tirar siempre los mismos valores, como que no está haciendo la suma correcta. Entonces, claro, cambiamos el dividendo, le quitamos R y el dividendo... Es que es como magia hacer el ruta de este programa, es hermoso. Y bueno, después ya me estoy enrollando mucho y se me está yendo el tiempo. Después el signo lo volvemos a poner y devolvemos el valor entregado. Y eso. Uh, Ok, ahora voy a enseñarles el dangling reference. ¿Qué es lo que ocurre con el dangling reference? Lo primero que tenemos que hacer es crear una estructura que tenga el nombre, el valor y la referencia. Ok, vamos a ver qué ocurre en el programa. Definimos los punteros, que es la estructura que acabamos de definir, y utilizamos el malloc para asignarle un espacio fuera del heap. Lo primero que hacemos es imprimir en pantalla sus primeras direcciones de memoria, que está todo en cero. Y después cambiamos cada uno de los valores. Cuando cambiamos cada uno de los valores, después igualamos B con A. Y en el momento en que lo igualamos, necesitamos aumentar en uno la referencia. Como puede observarse aquí, si bien cambiamos y ya teníamos definido el valor de B, que era 2000, al igualarlo a A, cambió tanto el valor como la dirección. Lo siguiente que ocurre es que nosotros necesitamos eliminar A. ¿Cómo se hace? A través del free. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En el momento en que nosotros intentamos liberar A teniendo a B apuntando hacia el mismo lado, se generará el dangling reference. Eso es lo que ocurre cuando se genera una liberación de memoria. Entonces nosotros tenemos que idear una solución. ¿Qué fue lo que se nos ocurrió a nosotros? Hacer una copia. ¿Cómo funciona esto? Lo primero que hacemos es comparar, porque nosotros, como vimos anteriormente, aumentamos en referencia en uno, porque lo igualamos, quienes tienen la misma referencia. Entonces, vemos quienes tienen la misma referencia, pero la función eliminar lo que hace es ver si primero alguien tiene mayor referencia. En este caso sí lo es. Lo que hacemos entonces es ver quién, y el que lo tenga lo igualaremos en un auxiliar y después podremos simplemente liberar A. Es bastante sencillo, pero conceptualmente
es bastante tardío aprenderlo. Finalmente, cuando ya liberamos A, lo último que nos queda hacer es disminuir en 1 su valor de referencia, como ya hicimos con todos, con la función reduce referencia, como se puede apreciar a continuación. Si se puede apreciar el puntero que entra, se elimina en 1 su referencia. En caso de que no se ocurra un dangling reference, simplemente libera free, o sea, libera A, sin utilizar ninguna función aparte. Y lo último que hace ahora es imprimir en pantalla qué valores se entrega. Y como pueden ver, se mantuvo el valor de 10, pero en caso de no haber realizado el dangling reference, el valor que se imprimiría en B sería cualquiera. Podría ser 0, 2000, millones, pero no es así y logramos solucionarlo. Ahora los dejo con mi compañero para que explique cómo funcionan los conjuntos. Ok, comparto pantalla. ¿Se está viendo bien? Sí, se ve bien. Ok, ok, voy rápido. Empieza la función, pide valores, ok, verifica que los valores están dentro de los límites que se nos asignaron, que era menor o igual a 15 y menor igual, o sea, mayor o igual a 0. Y bueno, menú genérico para poder ingresar los valores. Creamos los dos conjuntos en stack, o utilizamos stack para toda la función, entonces, claro. Y usamos algunos labels para facilitarnos algunas funciones como reiniciar el programa, asignar igual varias veces y ese tipo de cosas. Son unas pequeñas tonterías que no pasa nada. Entonces, después de tener nuestros dos conjuntos completamente validados, de que no se repiten los valores y todo ese tipo de cosas, nos imprimimos este menú. Este menú lo que muestra simplemente son las opciones, que son unir, intersectar, diferenciar A con B y B con A, reiniciar y salir. Ok, entonces, unión. Unión nos lleva a aquí, que esta función que era simplemente para tenerlo bien ordenado en mi cabeza, y bueno. Unión nos lleva a, claro, aquí tenemos la declaración de cómo nosotros conseguimos la unión, declaramos el stack resultado, que sería unión, unión va a ser juntar stack, que juntar stack es una función que lo que hace es literalmente juntar, tirar, tomar el stack A y llenarlo con los elementos de B, y después simplemente lo manda a duplicados, que quita los valores duplicados porque hay que quitarle una intersección, y después manda el stack resultado, que es unión AB. Después, la función intersección crea el stack intersección, intersección. Bueno, aquí tenemos casualmente la función intersección que está duplicados, intersección, intersección aquí. Ok, la intersección son los elementos repetidos entre dos conjuntos. Entonces, claro, le llegan dos conjuntos por referencia, crea un auxiliar, un stack auxiliar para ir guardando los que se repiten. Y entonces, mientras iteramos mientras uno de los dos conjuntos tenga valores, claro, en este caso A, y realizamos el segundo stack con un elemento de A, claro, con la función realizar stack, que es una función que está implementada en nuestro código aquí. Ok, lo que hace esta función es simplemente devuelve un booleano que es 0 si no existe y 0 y 1 si existe. Ok, si como existe igual a 1, entonces se guarda en el stack de intersección. Entonces, guardamos en el stack de intersección, si no, simplemente popea el A. Y bueno, y eso. Y después retorna auxiliar cuando ya está lleno de los valores de la intersección. Y volvemos aquí a intersección, que lo tenemos aquí, y después, bueno, después imprime el auxiliar que... eh, lo- esta declaración un poco tonta. Bueno, no pasa nada. Después, diferencia. Voy muy rápido porque tenemos muy poco tiempo. Entonces, diferencia. Diferencia es tomar el valor, tomar el primer Conjunto. conjunto y quitarle su intersección. Entonces, vamos a la función intersección. Diferencia porque es lo mismo que el otro. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Creamos un stack que va a ser la intersección.
utilizamos la función que expliqué recién de intersección para crear el stack de intersección. Y bueno, después simplemente tomamos la intersección y la vamos revisando y vamos popeando los elementos que se repiten. Y en realidad es eso, no tiene una dificultad como muy exagerada, simplemente usamos un stack para hacerlo todo, porque como la función de meter cosas, de sacar cosas, de revisarlo, ya están hechas por métodos, simplemente es todo muy fácil. Después retornamos a e imprimimos el valor que se nos ingresa. Y eso sería todo. Muchas gracias por haber escuchado nuestro programa. Finalizamos aquí la grabación. Bueno, no sé finalizar la grabación. Ok.